Hola a todos amigos, para mí es un placer saludarlos en mi canal de YouTube. Les cuento que el día de hoy aprenderemos otra estrategia de comercio usando los indicadores Bollinger Bands y Awesome Oscillator en cuadros. Lo más importante que recuerden que tenemos un canal de Telegram totalmente gratis donde pueden recibir señales de trading. Solamente es necesario enviarme la palabra ganador a mi Telegram personal y ya te agregaré. Y bueno, no esperemos más y comencemos. Bueno amigos, hoy quiero mostrarles mi trading utilizando el indicador Bollinger Bands, así como el Awesome Oscillator. Comenzaré mi trading con $23 y quiero aumentar mi depósito hasta $6,000. También utilizaré análisis técnico en mi trading prestando atención a la tendencia del mercado y a niveles importantes para el precio. Voy a operar en un marco de tiempo de 5 segundos. El tiempo de mis operaciones por lo general será de 30 segundos a 1 minuto. Así que vamos a ver el gráfico y busquemos el primer punto de entrada. Vemos que últimamente hay una tendencia alcista en el mercado. El precio ha renovado su último máximo y ahora se mueve de manera poco definida. Luego vemos que hay un cruce del gráfico de la media móvil del indicador Bollinger Bands de arriba hacia abajo y el precio se mueve cerca del límite inferior del indicador. Además, en el Awesome Oscillator, el histograma se dibujó por debajo del nivel 0 con barras rojas, por lo que quiero entrar en una operación esperando una nueva caída del precio con $23 por 30 segundos. Y vemos que el precio mostró una buena caída tocando el nivel de soporte, lo que nos permite ganar con esta operación. Busquemos el siguiente punto de entrada. Después de probar el nivel de soporte, el precio sube por encima de él y se mueve cerca de la parte superior del canal de precios de Bollinger. En el Awesome Oscillator, el histograma ha entrado en la zona superior y se representa principalmente con columnas verdes. Todo esto indica un posterior aumento del precio, por lo tanto, entro en una operación de $43 por 30 segundos. Y vemos que hubo un momento peligroso, pero aún así logramos ganar en esta operación. Veamos cuál es la situación en el mercado ahora. En el indicador Bollinger Bands vemos que el gráfico ha cruzado la línea de medio móvil de arriba hacia abajo y el precio sigue moviéndose en la zona inferior. El histograma de Awesome Oscillator no está muy definido. En cuanto veo que el gráfico cruza este medio móvil de abajo hacia arriba y en el Awesome Oscillator comienzan a aparecer columnas verdes por encima del nivel 0, entraré en una operación de $81. También por 30 segundos. Y vemos que el punto de entrada fue bueno, el precio continuó moviéndose cerca de la zona superior, por lo que esta operación nos brinda ganancias. Veamos cuál es la situación ahora. El histograma del Awesome Oscillator ha estado por encima del 0 durante algún tiempo. Sin embargo, las columnas se han vuelto mucho más bajas que antes. Cuando veo que comienzan a aparecer columnas rojas por debajo del nivel 0 y al mismo tiempo en el indicador del Bollinger Bands se produce una cruce de la línea de media móvil de arriba hacia abajo y el precio también toca el límite inferior del canal, entro con $153 en la operación esperando una caída del precio durante 30 segundos. Y vemos que nuestra operación se cierra por debajo del punto de entrada. Por lo tanto, hemos ganado nuevamente. Vamos a encontrar el siguiente punto de entrada. Aquí el precio se encuentra en un flat. Por eso espero movimientos más pronunciados en el gráfico para entrar en la siguiente operación.
Cuando veo que el gráfico cae por debajo de la media móvil del indicador de Bollinger Bands y se mueve cerca del límite inferior, y al mismo tiempo el histograma en el Awesome Oscillator se dibuja por debajo del nivel 0, entro en la operación con todo mi depósito durante 30 segundos esperando otra caída del precio. Y vemos que el precio cae, lo cual nos permite ganar. Veamos qué sucede después. El precio también sigue disminuyendo poco a poco. En el Awesome Oscillator es evidente que las columnas por debajo del nivel 0 son mucho más numerosas que en la zona superior. Esto indica la relevancia de la tendencia bajista. Después de otra ruptura del gráfico de precios a través de la línea de media móvil de Bollinger Bands y considerando el movimiento prolongado del precio cerca del límite inferior de este canal, entro con $548 para una posible disminución del precio durante 30 segundos. Y vemos que aunque el precio ha ralentizado su caída, logramos cerrar con ganancias. Busquemos el siguiente punto de entrada. En el indicador Bollinger Bands vemos que el precio ha entrado en la zona superior y después de una pequeña consolidación vuelve a cruzar la línea de media móvil. Cuando en el gráfico aparece una gran vela roja que toca el límite inferior del canal, decido entrar en la operación con la totalidad de mi depósito para una posible disminución del precio, ya que veo que aún puede bajar hasta el nivel de soporte. Y vemos que en 30 segundos hay una buena disminución del precio. Por lo tanto, nuevamente hemos ganado. Amigos, y eso ha sido todo por hoy. Espero que como yo hayan disfrutado y aprovechado este video lleno de conocimiento. No se les olvide que si quieren ser parte de un equipo totalmente gratis con señales de trading, lo único es necesario es escribir a mi Telegram personal la palabra ganador. Eso es todo, gracias a todos y hasta pronto.